15 historias reales en España que nadie vio venir. 15 vidas apagadas en circunstancias tan extrañas que aún hoy generan preguntas. En este video descubrirás los detalles ocultos detrás de cada caso, y te aseguro que lo que revelaremos te hará ver estas tragedias desde una perspectiva completamente distinta. Número 1. Nino Bravo. El 16 de abril de 1973, a primera hora de la mañana, la carretera que une Valencia con Madrid se transformó en el lugar de un acontecimiento que dejó en shock a toda España. El cielo estaba despejado, el ambiente era tranquilo, y el tráfico discurría con normalidad. Pero el destino del cantante más querido de la música melódica española estaba a punto de cambiar de una forma inesperada. El vehículo en el que viajaba avanzaba por un tramo conocido por sus rectas extensas y curvas suaves cuando de manera súbita perdió estabilidad. Quienes circulaban detrás aseguraron después que todo ocurrió en apenas unos segundos. El coche salió de la carretera, atravesó varios metros de terreno sin asfaltar y terminó volcando repetidas veces hasta quedar inmóvil en un desnivel junto al arcén. La noticia comenzó a correr entre los conductores que pasaban por la zona. Algunos se detuvieron al ver el estado del vehículo. Otros corrieron a avisar a la Guardia Civil en la primera caseta de control disponible. Aún no se había emitido ninguna información en la radio, pero ya se comentaba que un coche de gran potencia había sufrido un siniestro complicado. Nadie sospechaba que dentro se encontraba la voz que en aquellos años acompañaba a miles de hogares españoles con canciones que formaban parte de la vida cotidiana. La llegada de los equipos de emergencia introdujo algo de orden en medio de la confusión. Los sanitarios actuaron con la mayor rapidez posible para valorar a los ocupantes, aunque pronto quedó claro que el estado del cantante era extremadamente delicado. Cada minuto pesaba como una hora mientras se intentaba estabilizarlo, y se hacían las gestiones para trasladarlo al hospital más cercano. Las comunicaciones eran lentas y los recursos limitados, lo que aumentaba la tensión en un ambiente ya marcado por la preocupación. En Valencia y Madrid, los rumores comenzaron a extenderse antes de cualquier confirmación oficial. Los oyentes de las emisoras locales llamaban insistentemente para preguntar si el accidente era real, buscando respuestas que nadie podía dar todavía. La inquietud se palpaba en las calles, como si algo muy profundo hubiera cambiado en el aire, como si la música que unía a tantas personas hubiese sido interrumpida de golpe. Finalmente, tras varias horas de incertidumbre, llegó la noticia que nadie quería escuchar. La voz que había emocionado a generaciones se apagó para siempre. España quedó envuelta en un silencio difícil de describir. Un silencio que solo surge cuando la pérdida afecta a un símbolo querido por todos. La carretera quedó vacía, pero cargada con un recuerdo imborrable que aún hoy sigue vivo en la memoria colectiva. Número 2. José Antonio Reyes. El 1 de junio de 2019, a media mañana, la carretera que conecta Sevilla con Utrera se convirtió en el escenario de un hecho que conmocionó a toda España. El sol caía con fuerza sobre el asfalto caliente, el cielo estaba despejado y el tráfico avanzaba con normalidad. Pero el destino del futbolista tomó un giro inesperado. El coche en el que viajaba circulaba por un tramo recto de la autovía cuando perdió estabilidad de manera súbita. Varios conductores que iban detrás afirmaron después que todo ocurrió en apenas unos instantes, como si el vehículo hubiera sido empujado fuera de su trayectoria natural. El coche salió de la calzada, recorrió una zona de hierba seca y terminó chocando de forma tan contundente que quedó totalmente inmovilizado. Los primeros testigos que se acercaron sintieron una mezcla de desconcierto y urgencia. Algunos intentaban observar la situación más de cerca, otros corrían buscando señal para contactar con los servicios de emergencia. El silencio pesado que cubre las carreteras después de un impacto fuerte se instaló de inmediato, interrumpido solo por voces nerviosas que trataban de entender lo sucedido. En aquellos minutos iniciales, nadie podía imaginar que en ese vehículo viajaba un jugador que había brillado en clubes de primer nivel y que había sido parte de algunos de los momentos más emocionantes del fútbol español. Los equipos de emergencia llegaron con rapidez, reorganizando la escena y tratando de asistir a los ocupantes del coche con todos los recursos disponibles. La gravedad del siniestro quedó clara desde el primer instante. Se trabajó para estabilizar a los afectados y preparar un traslado urgente, mientras cada segundo se volvía más tenso. El calor del día, el polvo levantado por el frenazo y la confusión generalizada hacían todavía más difícil mantener la calma. En Sevilla comenzaron a circular rumores incluso antes de la confirmación oficial. Los aficionados llamaban a las emisoras locales para preguntar si era cierto lo que habían oído.
Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes que mezclaban preocupación, sorpresa y esperanza. En Utrera, la noticia se extendió como un eco que atravesaba las calles, recordando a todos la cercanía que la gente sentía por un futbolista que había llevado el nombre de su tierra a escenarios internacionales. Finalmente, la confirmación llegó, y el país entero quedó sobrecogido. La partida de un deportista tan querido dejó un profundo silencio emocional en los estadios, en las peñas y en los hogares que habían celebrado sus goles y su estilo único. La carretera quedó despejada horas después, pero la memoria del suceso siguió viva en el corazón de los aficionados, como una herida difícil de cerrar. Si este tipo de contenidos te interesa, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Número 3. Manolete. El 28 de agosto de 1947, a última hora de la tarde, la Plaza de Toros de Linares se convirtió en el escenario de un hecho que marcaría para siempre la historia taurina de España. El ambiente era intenso, el sol comenzaba a caer y el público llenaba los tendidos con una expectación palpable. El toro Islero, de la ganadería Miura, salió al ruedo con una fuerza poderosa y una embestida imprevisible, que desde el primer momento generó tensión entre los asistentes. Manolete avanzó con la serenidad que lo caracterizaba, consciente de que aquella faena podía convertirse en una de las más recordadas de su carrera. El toro, desconcertante en sus movimientos, giró de forma repentina en un pase que parecía controlado. En apenas un instante, Islero lanzó una embestida lateral que tomó por sorpresa incluso a los más expertos. La plaza quedó sumida en un silencio absoluto mientras el torero caía al suelo con una herida profunda en el muslo izquierdo. Los subalternos corrieron con rapidez para levantarlo y llevarlo a la enfermería de la plaza, donde los médicos trabajaron con toda la urgencia posible. La hemorragia era abundante y la profundidad de la cornada hacía extremadamente difícil detenerla. Los servicios sanitarios decidieron trasladarlo al hospital más cercano. El trayecto se realizó con prisa, bajo un clima de tensión en el que cada minuto parecía decisivo. La gente en la plaza aguardaba noticias, algunos rezando en silencio, otros mirando fijamente hacia la puerta por donde había salido el torero. La emoción era tan intensa que prácticamente no se escuchaban conversaciones. La radio local comenzó a recibir llamadas de oyentes preguntando por su estado, intentando confirmar si las noticias que circulaban eran ciertas. En el hospital, los médicos continuaron luchando por estabilizarlo. La hemorragia interna resultó ser más grave de lo que se había pensado en un inicio. La noche avanzó lentamente mientras los profesionales intentaban contener una situación que se volvía cada vez más complicada. La noticia comenzó a extenderse por Linares y por las ciudades cercanas. En Córdoba, su tierra natal, algunos vecinos se reunían en bares y plazas para escuchar las últimas informaciones que llegaban a través de transmisiones improvisadas. A medida que transcurrían las horas, la esperanza se mezclaba con el temor. Finalmente, cerca de la madrugada, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. Manolete no logró superar las heridas. El silencio que siguió fue profundo. Un silencio que reflejaba el impacto que su figura había tenido en la cultura española. La plaza de Linares amaneció con un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido por un día entero en señal de respeto hacia uno de los toreros más emblemáticos de la historia del país. Número 4. Paquirri. El 26 de septiembre de 1984, a última hora de la tarde, la Plaza de Toros de Pozoblanco se convirtió en el centro de un acontecimiento que estremeció a toda España. El ambiente festivo propio de una corrida importante llenaba los tendidos. El público estaba entregado y el sol comenzaba a descender sobre el ruedo. El toro avispado, de una ganadería reconocida por su bravura, salió con una fuerza poderosa que desde los primeros instantes generó un clima de tensión que muchos aficionados sintieron como una advertencia silenciosa. Paquirri avanzó hacia el animal con la seguridad de un torero experimentado, acostumbrado a lidiar con situaciones extremas y a dominar la emoción del público con cada pase. El toro, imprevisible en su embestida, giró de manera brusca en un lance que parecía estar completamente controlado. En un instante que muchos relatarían después como irreal, Avispado lanzó una acometida directa que alcanzó al torero en la parte alta del muslo. La plaza quedó sumida en un silencio inmediato mientras los subalternos se apresuraban a socorrerlo. El torero cayó al suelo con una herida que desde el primer momento mostró una gravedad evidente. Fue trasladado rápidamente a la enfermería de la plaza, donde el equipo médico comenzó a trabajar con urgencia, intentando estabilizar la situación. La enfermería se llenó de tensión. Los profesionales luchaban contra una hemorragia intensa,
tratando de contenerla con los medios disponibles en un espacio limitado. La decisión de trasladarlo en ambulancia a un centro hospitalario se tomó con rapidez. El trayecto fue largo y angustioso, recorriendo carreteras secundarias en una zona en la que la distancia entre la plaza y los servicios médicos especializados complicaba cada minuto del desplazamiento. Durante el traslado, el torero permaneció consciente, hablando con una serenidad que impresionó profundamente a quienes lo acompañaban. En la plaza, el público se quedó esperando noticias sin moverse de los asientos. Muchos se negaban a abandonar el lugar hasta conocer el estado del torero. En las radios locales comenzaron a circular versiones fragmentadas de lo ocurrido, creando una mezcla de esperanza y miedo en los oyentes. En Sevilla, en Madrid y en Cádiz, donde su nombre era sinónimo de tradición y valentía, las familias se reunían alrededor de los aparatos de radio para intentar descifrar la verdad entre las informaciones contradictorias que llegaban lentamente. Al llegar al hospital, los médicos continuaron trabajando sin descanso. Las lesiones internas eran más severas de lo que se creía en un principio. La noche avanzó entre esfuerzos médicos y expectación nacional, hasta que finalmente llegó la confirmación que nadie deseaba. Paquirri no logró superar la gravedad de las heridas. España entera amaneció con un sentimiento de tristeza profunda, como si una parte de su cultura hubiera quedado en silencio. La plaza de Pozoblanco guardó un recuerdo imborrable, convertido para siempre en un símbolo de aquel día que marcó la historia taurina del país. Número 5. Ángel Nieto. El 26 de julio de 2017, a primera hora de la mañana, una carretera de la isla de Ibiza se convirtió en el lugar de un suceso que dejó conmocionado al mundo del deporte español. El aire veraniego era cálido, el cielo estaba despejado y la luz del día caía de forma uniforme sobre la calzada. El expiloto, acostumbrado durante décadas a convivir con la velocidad y el riesgo, circulaba en un quad por una zona transitada cuando se acercó a un tramo con tráfico lento. En ese momento, un turismo que venía por detrás no logró frenar a tiempo y golpeó el vehículo de Ángel Nieto con una fuerza inesperada que lo lanzó hacia adelante. El impacto sorprendió a los presentes. Algunos peatones que caminaban por la acera se giraron al escuchar el ruido seco del golpe y corrieron hacia el lugar sin saber con exactitud qué había ocurrido. Los conductores de los coches cercanos detuvieron sus vehículos y se acercaron con inquietud, intentando comprender la magnitud del incidente. El quad había quedado desplazado hacia un lateral de la carretera y mostraba señales claras de un choque contundente. Aunque el golpe parecía haber sido a velocidad moderada, la posición del piloto tras el impacto generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban allí. Los servicios de emergencia recibieron el aviso pocos minutos después. Las ambulancias llegaron con rapidez y el personal sanitario comenzó a evaluar las lesiones. La escena se llenó de un silencio expectante, mientras los profesionales trabajaban para inmovilizar al expiloto y preparar su traslado al hospital de Ibiza. Desde los primeros minutos resultó evidente que el golpe había provocado un traumatismo grave, por lo que se decidió ingresarlo de inmediato en la unidad de cuidados intensivos. La noticia empezó a circular por la isla y por el resto del país de manera casi instantánea, generando un clima de inquietud entre los seguidores del deporte. En Madrid, en Valencia y en Barcelona, las emisoras deportivas interrumpieron su programación habitual para informar de la situación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo enviados por aficionados y por figuras del motociclismo que habían compartido con él momentos históricos. La preocupación se intensificó a medida que pasaban las horas y no se emitían partes médicos tranquilizadores. Los aficionados recordaban sus campeonatos del mundo, su influencia en el motociclismo español y su figura cercana, lo que hacía aún más difícil asimilar la incertidumbre. El 2 de agosto, una semana después del accidente, llegó la confirmación de que Ángel Nieto no había podido superar las lesiones. La noticia provocó un profundo pesar en toda España. La isla de Ibiza amaneció con un ambiente silencioso, como si la velocidad que había marcado la vida del expiloto se hubiese detenido por completo. Los circuitos, las escuelas de motociclismo y los aficionados mostraron su respeto de múltiples maneras. La carretera donde ocurrió el suceso quedó grabada en la memoria colectiva como el lugar donde se apagó la vida de una de las leyendas más queridas del deporte español. Número 6. Juanito. El 2 de abril de 1992, a altas horas de la madrugada, la autopista que une Calahonda con Málaga se convirtió en el escenario de un suceso que conmocionó profundamente al mundo del fútbol español. La noche era tranquila, la humedad del mar se extendía sobre el asfalto
y apenas circulaban vehículos por la vía en ese momento. Juanito viajaba como pasajero en un coche que regresaba de un encuentro amistoso y ocupaba el asiento delantero, descansando después de una jornada intensa. El vehículo avanzaba con normalidad cuando, en un tramo poco iluminado, se encontró con las consecuencias de un accidente previo ocurrido minutos antes entre otro coche y un camión. El conductor, sorprendido por la presencia inesperada de obstáculos en la carretera, intentó reaccionar. El automóvil perdió estabilidad y se desvió hacia un lateral en un intento desesperado por evitar el choque. Los testimonios recogidos posteriormente indicaron que todo ocurrió en cuestión de segundos. El coche impactó contra el camión detenido y la fuerza del golpe dejó el vehículo completamente deformado. La sensación de desconcierto se apoderó de los primeros testigos que se acercaron al lugar. Algunos conductores que pasaban redujeron la velocidad al ver las luces intermitentes del camión y el estado del coche accidentado, intentando comprender la magnitud de lo sucedido. Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco después. Varias ambulancias y patrullas llegaron al punto del accidente y comenzaron a organizar la zona, iluminando la carretera para poder trabajar con seguridad. Los sanitarios evaluaron a los ocupantes del vehículo y comprobaron la gravedad de las lesiones sufridas por Juanito. La urgencia marcó cada uno de los pasos del equipo médico, que trató de estabilizar al exjugador y prepararlo para un traslado rápido al hospital de Málaga. El silencio de la madrugada era interrumpido por las voces tensas de los profesionales, conscientes de la fragilidad del momento. En Málaga, las primeras informaciones comenzaron a circular antes del amanecer. Algunas emisoras locales mencionaron que un conocido jugador había tenido un accidente, lo que generó preocupación inmediata entre los aficionados. En Madrid, donde Juanito era un símbolo para el Real Madrid, los seguidores se despertaron con la incertidumbre que acompañaba a las noticias incompletas. La expectación se extendió por todo el país. Las calles, los bares y las peñas futbolísticas esperaban una confirmación oficial. A medida que avanzaba la mañana, la situación se volvió cada vez más sombría. Finalmente, llegó la noticia que nadie deseaba escuchar. Juanito no logró superar la gravedad de las lesiones. España entera sintió un golpe emocional profundo, especialmente los aficionados del Real Madrid, que veían en él la representación de carácter, pasión y entrega. La autopista quedó despejada horas después, pero el lugar del accidente quedó marcado para siempre en la memoria de quienes admiraban su trayectoria. Su figura continuó presente en los estadios y en las conversaciones de los aficionados, recordada con un respeto que atraviesa generaciones. Si deseas compartir tu opinión sobre estas historias, puedes dejar tu comentario. Número 7. Cecilia. El 2 de agosto de 1976, a altas horas de la madrugada, una carretera provincial cercana a Benavente se convirtió en el escenario de un suceso que dejó profundamente impactado al mundo de la música española. La noche era tranquila. La oscuridad envolvía el campo y el silencio típico de las horas finales del día apenas era interrumpido por el sonido de algún vehículo aislado. Cecilia viajaba en un coche junto a varios miembros de su equipo tras ofrecer un concierto, avanzando por una vía secundaria poco iluminada y rodeada de terrenos agrícolas. El ambiente era calmado y el tráfico prácticamente inexistente, lo que hacía de aquel trayecto un recorrido aparentemente sencillo. El coche circulaba con normalidad cuando, en un tramo recto de poca visibilidad, apareció inesperadamente un carro agrícola cargado con aperos metálicos que no llevaba la iluminación adecuada para ese tipo de desplazamientos nocturnos. La presencia del vehículo fue advertida con muy poco margen de reacción. El conductor intentó frenar, pero la distancia era insuficiente para evitar el choque. El impacto fue inevitable y se produjo con una fuerza que dejó el coche gravemente dañado en su parte delantera. La quietud de la madrugada quedó rota de inmediato por el sonido seco de la colisión y por los gritos de los ocupantes, mientras los aperos metálicos caían sobre el asfalto y las luces delanteras del coche se apagaban casi por completo. Los primeros minutos fueron de desconcierto absoluto. En aquella zona rural apenas había casa cerca, y los pocos vecinos que escucharon el golpe tardaron un tiempo en salir a ver qué ocurría. Los propios ocupantes intentaron pedir ayuda, aunque las condiciones de la carretera complicaban la comunicación. La señal telefónica era limitada, y el silencio de la noche volvía más angustiosa la espera. Finalmente, un conductor que pasaba por la zona vio el estado del vehículo y acudió de inmediato a dar aviso en el pueblo más cercano. Los servicios de emergencia llegaron cuando la situación ya era crítica. Los sanitarios trabajaron con cuidado para atender a los heridos y organizar su traslado al hospital de Benavente. Cecilia presentaba lesiones graves,
y su estado generó preocupación inmediata entre los profesionales. El trayecto hacia el centro médico se realizó con urgencia, recorriendo varios kilómetros por carreteras estrechas y con poca iluminación. Cada minuto parecía avanzar lentamente mientras el equipo médico intentaba mantener la esperanza en un ambiente cargado de tensión. La noticia comenzó a circular en las primeras horas de la mañana. Las emisoras de radio interrumpieron su programación habitual para informar sobre lo ocurrido. En Madrid, donde su carrera había crecido hasta convertirla en una figura emblemática de la canción de autor, la noticia cayó como un golpe inesperado. Mientras avanzaban las horas, la situación se volvía cada vez más grave, hasta que finalmente se confirmó que la cantante no había logrado superar las lesiones del accidente. España entera quedó envuelta en una profunda tristeza. La carretera, normalmente silenciosa y olvidada, pasó a representar para siempre el lugar donde se apagó la voz singular y sensible de un artista que había marcado a toda una generación. Número 8. Tino Casal. El 22 de septiembre de 1991, a primera hora de la madrugada, una calle cercana al Puente de los Franceses, en Madrid, se convirtió en el escenario de un suceso que sorprendió profundamente al mundo de la música española. La noche avanzaba con el ambiente típico de la capital, con luces dispersas, tráfico moderado y un silencio intercalado con el eco lejano de algunos coches. Tino Casal viajaba como pasajero en un Opel Corsa conducido por un amigo tras asistir a una reunión social. El vehículo avanzaba por una calle estrecha cuando llegó a un cruce que combinaba zonas poco iluminadas con tramos de visibilidad reducida. El coche circulaba a una velocidad normal cuando, en una maniobra que se investigaría después, el vehículo perdió el control y se dirigió directo hacia una farola situada en una isleta de separación. El impacto fue contundente y dejó la parte delantera del coche totalmente deformada. El ruido del choque resonó en toda la calle, despertando la atención de algunos vecinos que vivían en las inmediaciones. El silencio posterior al golpe aumentó la sensación de gravedad. Los primeros testigos que se acercaron observaron el estado del vehículo y la dificultad de abrir las puertas dañadas, lo que hizo aún más angustiosos los primeros minutos. La situación se complicó por el hecho de que Tino Casal viajaba sin cinturón de seguridad, algo frecuente en aquella época, pero determinante en este caso. El impacto provocó lesiones internas muy severas. Los vecinos que bajaron alertados por el estruendo intentaron ayudar, aunque las limitaciones del vehículo destrozado les impidieron hacer mucho. Uno de ellos corrió hacia una cabina telefónica cercana para avisar a los servicios de emergencia, ya que en esa zona la comunicación no era inmediata. Las ambulancias llegaron pocos minutos después. Los sanitarios trabajaron para estabilizar a los ocupantes y valorar la gravedad de las lesiones. La situación de Tino Casal era especialmente delicada. Fue atendido en plena calle, iluminado por las luces de emergencia y rodeado de un ambiente silencioso en el que apenas se oían las instrucciones urgentes de los profesionales. El traslado al hospital se realizó con la máxima rapidez posible, recorriendo avenidas casi vacías a esa hora de la noche. Mientras tanto, algunos medios locales empezaron a recibir informaciones imprecisas sobre un accidente grave que involucraba a un artista conocido. En las horas siguientes, la noticia comenzó a expandirse primero por Madrid y luego por toda España. Los seguidores del cantante, que había marcado la década con su estilo innovador y su estética inconfundible, esperaban una actualización esperanzadora. Las próximas horas se desarrollaron en un clima de incertidumbre creciente, hasta que finalmente llegó la confirmación de que no había logrado superar las lesiones causadas por el impacto. El lugar del accidente quedó marcado para siempre en la memoria colectiva. La calle amaneció con un silencio extraño, como si la ciudad hubiese perdido parte de su energía creativa. La figura de Tino Casal quedó grabada en la historia de la música española, asociada a un talento único y a un final tan inesperado como doloroso. Número 9. Jesús de la Rosa. El 14 de octubre de 1983, a primera hora de la tarde, la carretera nacional que une Burgos con Madrid se convirtió en el escenario de un suceso que dejó profundamente conmocionado al mundo del rock español. El día transcurría con normalidad, con un clima otoñal suave y una ligera niebla que avanzaba sobre algunos tramos de la vía. Jesús de la Rosa viajaba en un coche junto a miembros de su equipo después de una serie de compromisos musicales. El vehículo avanzaba por un tramo amplio y de tráfico fluido cuando, en una zona donde la visibilidad era irregular, se produjo un instante decisivo que marcaría el final de una época para la música andaluza. El coche circulaba a velocidad moderada cuando se acercó a un punto en el que otro vehículo había reducido la marcha bruscamente.
El conductor intentó reaccionar, pero la distancia era demasiado corta para frenar con seguridad. El golpe resultó inevitable. El coche chocó contra la parte trasera de una furgoneta y el impacto dejó la parte delantera del vehículo completamente deformada. El sonido del choque resonó en la carretera silenciosa y varios conductores que circulaban por la zona se detuvieron para intentar ayudar, preocupados por el estado de los ocupantes. Algunos bajaron de inmediato, otros se acercaron con cautela al ver los restos esparcidos sobre el asfalto. Los minutos posteriores fueron de una tensión creciente. Los testigos intentaron comunicarse con los servicios de emergencia, utilizando los teléfonos disponibles en las gasolineras cercanas. El tráfico quedó interrumpido en ambos sentidos mientras los ocupantes del coche permanecían en el interior, y la inquietud aumentaba a medida que el tiempo pasaba. Jesús de la Rosa había sufrido lesiones de extrema gravedad. Su postura y la ausencia de movimiento generaron una preocupación inmediata entre quienes se acercaron a socorrerlo. Los equipos sanitarios llegaron poco después. La carretera quedó iluminada por las luces intermitentes de las ambulancias, y los profesionales se esforzaron en atender a los heridos en un ambiente cargado de nerviosismo. Jesús de la Rosa fue trasladado rápidamente al hospital de Burgos en un intento por estabilizarlo. El trayecto se realizó en un clima de silencio absoluto dentro del vehículo médico, atravesando la carretera con la máxima urgencia posible. Mientras tanto, en Sevilla, la noticia empezó a extenderse de manera fragmentada. Los seguidores de Triana, el grupo que había cambiado para siempre la historia del rock andaluz, comenzaron a llamar a emisoras locales en busca de información. En Madrid y en otras ciudades del país, los músicos y los admiradores esperaban una actualización que ofreciera algo de esperanza. Las horas siguientes se desarrollaron en un ambiente de creciente preocupación. Finalmente, al avanzar la tarde, llegó la confirmación que nadie esperaba. Jesús de la Rosa no había logrado superar la gravedad de las lesiones. El país entero sintió la pérdida de una voz que había marcado a una generación. La carretera quedó despejada horas después, pero su nombre quedó unido para siempre a aquel día que detuvo el pulso del rock andaluz. Número 10. Eduardo Benavente. El 14 de mayo de 1983, a primera hora de la mañana, la carretera que une León con Zaragoza se convirtió en el escenario de un suceso que dejó paralizado al mundo de la música española. El grupo viajaba hacia un concierto programado para esa misma noche y recorría un tramo largo, despejado y todavía cubierto por la luz tenue del amanecer. Eduardo Benavente iba en el asiento delantero, conversando con sus compañeros mientras el coche avanzaba por una vía nacional en la que apenas circulaban otros vehículos a esa hora temprana. El ambiente dentro del coche era tranquilo, marcado por el cansancio de la gira, pero también por la motivación de seguir adelante con la música que había transformado la escena de aquellos años. El vehículo circulaba con normalidad cuando, en un tramo especialmente recto, una distracción del conductor provocó que el coche se desviara ligeramente del carril. El arcén estaba elevado y compuesto por grava suelta, lo que hizo que el coche perdiera estabilidad en cuestión de segundos. El conductor intentó corregir la trayectoria, pero el movimiento brusco desencadenó un giro descontrolado que llevó al coche a chocar violentamente contra el guardarraíl. El impacto fue lo bastante fuerte como para deformar la parte frontal del vehículo y proyectarlo hacia un segundo golpe contra la estructura metálica. La carretera quedó en silencio tras el choque. Solo se escuchaba el sonido del motor detenido y el crujido del metal. Los primeros vehículos que pasaron por la zona frenaron al ver el estado en el que había quedado el coche. Algunos testigos bajaron de inmediato para intentar socorrer a los ocupantes, mientras otros corrían hacia el punto donde podían encontrar señal para avisar a los servicios de emergencia. La escena tenía un aire de confusión total. El impacto había sido contundente, y los restos del coche estaban esparcidos por varios metros de arcén y carretera. Eduardo Benavente estaba gravemente herido. La posición en la que había quedado dentro del vehículo mostraba una situación crítica desde los primeros instantes. Las ambulancias tardaron unos minutos en llegar desde la ciudad más cercana. Los sanitarios trabajaron con rapidez para valorar las lesiones de cada ocupante y preparar a los heridos para el traslado. El ambiente era frío, marcado por el silencio del amanecer y por la urgencia con la que los profesionales se movían alrededor del coche. Eduardo Benavente fue atendido con especial cuidado debido a la gravedad de su estado. El traslado hacia el hospital más próximo se realizó con la máxima celeridad, recorriendo kilómetros de carretera solitaria mientras la incertidumbre crecía con cada minuto. En Madrid, en Zaragoza y en otros puntos del país,
La noticia comenzó a circular a través de emisoras locales que recibieron llamadas de seguidores preocupados. La movida madrileña perdía en ese instante su pulso más joven y más desafiante. Las horas siguientes transcurrieron entre informaciones confusas y esperanza contenida, hasta que finalmente se confirmó que el músico no había logrado superar las lesiones sufridas en el accidente. La carretera quedó despejada tiempo después, pero la sensación de pérdida se extendió mucho más allá de aquel lugar. La figura de Eduardo Benavente quedó ligada para siempre a un talento brillante interrumpido de manera repentina. Si deseas compartir tu opinión, puedes dejar tu comentario. Número 11. Bruno Lomas. El 17 de agosto de 1990, a última hora de la noche, la autopista A7 a la altura de la localidad valenciana de Bellreguard se convirtió en el escenario de un suceso que impactó profundamente a los seguidores del cantante. El ambiente era propio de una noche de verano, con el olor a tierra caliente, el cielo despejado y un tráfico moderado que avanzaba con normalidad. Bruno Lomas conducía su coche después de una jornada intensa. La calzada estaba en buenas condiciones, pero algunos tramos presentaban iluminación escasa, lo que obligaba a extremar la atención en cada cambio de carril. El vehículo circulaba por el carril derecho cuando, a poca distancia, apareció un camión estacionado de manera irregular en el arcén, sin señales luminosas ni advertencias visibles desde lejos. La presencia del vehículo pesado en plena oscuridad redujo drásticamente el margen de maniobra. Bruno Lomas se encontró con el obstáculo demasiado tarde para reaccionar. Trató de frenar e intentar un desvío, pero el coche impactó frontalmente contra la parte trasera del camión. El sonido del golpe resonó con fuerza en la autopista silenciosa, provocando que varios conductores redujeran la velocidad y encendieran las luces de emergencia. Los primeros minutos tras el impacto estuvieron marcados por la confusión y la urgencia. Algunos testigos bajaron apresuradamente de sus vehículos al ver la magnitud del choque. La parte delantera del coche había quedado completamente aplastada, y los restos se esparcían por el arcén y parte de la calzada. El silencio de la noche se mezclaba con voces nerviosas, intentando pedir ayuda. Un conductor logró contactar con los servicios de emergencia y describió la situación con dificultad debido al estado de shock. Las ambulancias y patrullas de la Guardia Civil llegaron poco después, iluminando la zona con focos potentes. Los equipos sanitarios se acercaron al vehículo para evaluar la situación de inmediato. El estado del cantante era extremadamente grave. Los profesionales trabajaron con rapidez para liberar espacio dentro del coche y acceder a la víctima. Aunque las lesiones eran evidentes desde los primeros momentos, la autopista quedó parcialmente cortada mientras los sanitarios intentaban estabilizarlo y prepararlo para un posible traslado urgente. La noticia comenzó a circular en la provincia de Valencia antes de la medianoche. Algunas emisoras locales de radio mencionaron que un conocido cantante había sufrido un accidente serio en la A7, lo que generó preocupación entre sus seguidores. En las horas posteriores, la situación se volvía cada vez más sombría. Las informaciones que llegaban desde el lugar del accidente no eran esperanzadoras, y la incertidumbre crecía entre familiares, amigos y admiradores. Finalmente se confirmó que Bruno Lomas no había logrado superar la gravedad del impacto. La mañana siguiente, la autopista amaneció con un recuerdo todavía fresco del suceso. España despertó con la noticia de que una de las voces más carismáticas del rock valenciano había desaparecido. El tramo de carretera donde ocurrió el accidente quedó marcado para siempre en la memoria de quienes conocieron su música y respetaron su trayectoria. Número 12. Patsy and Dion. El 4 de diciembre de 2019, a primera hora de la mañana, la autovía A15 en la provincia de Soria se convirtió en el escenario de un suceso que causó una profunda conmoción en el mundo cultural español. El amanecer apenas despuntaba y la luz tenue del sol comenzaba a perfilar los bordes de la carretera. El tráfico era escaso y el aire frío del invierno castellano cubría el asfalto con una humedad ligera. Patsy and Dion conducía su coche tras pasar la noche en la zona, avanzando por un tramo recto y aparentemente tranquilo. El paisaje era propio de la meseta soriana, con campos abiertos y largas distancias sin apenas variaciones. El vehículo circulaba con normalidad cuando, según las investigaciones posteriores, el coche se desvió de forma repentina hacia el margen derecho de la calzada. En ese punto, la vía presentaba una leve inclinación y un cambio de textura en el terreno, lo que dificultaba la maniobra en caso de pérdida de control. El coche recorrió varios metros fuera del carril, golpeó una señal de tráfico y terminó volcando sobre un pequeño desnivel. El impacto fue brusco y dejó el vehículo completamente inmovilizado en una posición lateral. El silencio frío de la mañana absorbió el sonido del golpe
y la carretera volvió a quedar desierta durante unos minutos que parecieron eternos. Los primeros testimonios provinieron de un conductor que viajaba unos minutos detrás. Al observar el coche volcado, detuvo su vehículo y se acercó con cautela. La escena mostraba la gravedad del incidente. Intentó comunicarse con los servicios de emergencia mientras buscaba mantener la calma. Otros 2 conductores que pasaban por el lugar se unieron para ayudar, aunque las condiciones del coche hacían difícil acceder al interior. El frío, la falta de luz y la tensión del momento añadían complejidad a la situación. Las ambulancias y los equipos de rescate llegaron a los pocos minutos tras recibir el aviso. El personal sanitario evaluó con rapidez la situación y comenzó a trabajar para liberar espacio y atender al conductor. El estado de Patsy Andión era extremadamente crítico. La Guardia Civil acordonó la zona y desvió temporalmente el tráfico para facilitar la labor de los equipos de emergencia. Los profesionales trabajaron con todo el rigor necesario en este tipo de situaciones, intentando estabilizarlo, aunque la gravedad de las lesiones era evidente. Mientras tanto, en Madrid y en otras ciudades, la noticia empezó a circular de manera fragmentada. Los medios locales de Soria fueron los primeros en informar de un accidente grave en la A15. A medida que avanzaban las horas, las emisoras nacionales comenzaron a confirmar que se trataba del cantautor y actor, figura muy reconocida desde los años 70. La incertidumbre se extendió rápidamente entre sus seguidores y entre quienes habían seguido su carrera artística y política. Finalmente, llegó la confirmación oficial de que Patsy Andión no había logrado superar las lesiones sufridas. España recibió la noticia con un profundo sentimiento de pérdida. La autovía A15 quedó asociada desde ese día al recuerdo de un artista que había acompañado a varias generaciones con su voz, su pensamiento y su compromiso. Número 13. Alex Angulo. El 20 de julio de 2014, a primera hora de la tarde, la autopista AP68 en la provincia de La Rioja se convirtió en el escenario de un suceso que dejó profundamente impactado al mundo del cine español. El día transcurría con un clima veraniego estable, con una luz intensa que iluminaba el asfalto y un tráfico moderado propio de un fin de semana. Alex Angulo viajaba solo hacia un rodaje y avanzaba por un tramo conocido por su buena visibilidad y por sus largas rectas, características que hacían del recorrido un trayecto habitualmente cómodo. El coche circulaba con normalidad cuando, según los primeros informes, se desvió de forma repentina hacia el margen derecho sin que hubiera señales previas de maniobra evasiva. El vehículo recorrió varios metros fuera del carril, descendiendo por un pequeño talud que bordeaba la autopista. La tierra suelta dificultó cualquier intento de recuperar la trayectoria y el coche terminó chocando contra un desnivel más pronunciado. El impacto fue suficiente para dejar el vehículo detenido en una posición inestable. El sonido del golpe alertó a varios conductores que circulaban por la zona, quienes redujeron la velocidad al ver el coche en el arcén inferior. Los primeros testigos que se acercaron describieron una escena silenciosa, marcada por el calor intenso del verano y la inmovilidad del vehículo. Intentaron comunicarse con los servicios de emergencia mientras analizaban cómo acceder al interior del coche. La falta de respuesta del conductor generó una preocupación inmediata. Minutos después, la Guardia Civil y los equipos sanitarios llegaron al lugar. La autopista quedó parcialmente cortada para permitir la intervención. Los profesionales descendieron el talud y se acercaron al vehículo con rapidez, trabajando para evaluar la situación y comprobar la gravedad de las lesiones. El equipo sanitario intentó estabilizar al actor en el mismo lugar del accidente. El calor del día y la ubicación del coche complicaban la intervención. Aunque los profesionales actuaron con precisión, el silencio en la autopista contrastaba con la actividad intensa alrededor del vehículo. Los agentes de tráfico desviaron a los conductores hacia otros carriles, formando una fila de vehículos que observaban desde la distancia sin comprender aún la magnitud del suceso. Mientras tanto, en Bilbao y en Madrid, comenzaron a circular las primeras informaciones a través de emisoras locales. Algunas hablaban de un accidente grave en La Rioja que afectaba a un conocido actor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación de compañeros de profesión y admiradores. La confusión se mezclaba con la esperanza de recibir pronto una actualización tranquilizadora. Las horas siguientes fueron de incertidumbre. Finalmente llegó la confirmación oficial de que Alex Angulo no había logrado superar la gravedad del accidente. La noticia cayó con una fuerza inesperada en el ámbito cinematográfico español. El lugar del suceso quedó asociado desde ese día al recuerdo de un actor querido, respetado y admirado, cuya trayectoria había dejado una huella profunda en el cine, el teatro
y la televisión. Número 14. Jordi Mestre. El 6 de junio de 2020, a altas horas de la madrugada, la calle Segovia de Madrid se convirtió en el escenario de un suceso que generó una profunda conmoción en el ámbito televisivo español. La noche avanzaba con un ambiente tranquilo y con muy poco tráfico debido a la hora. La iluminación urbana reflejaba tonos amarillos sobre el pavimento húmedo tras una llovizna ligera que había caído minutos antes. Jordi Mestre circulaba en su motocicleta tras una reunión con amigos, avanzando por una vía ancha que combina zonas rectas con ligeras curvas y varios semáforos. El motor de la motocicleta cortaba el silencio habitual de la madrugada mientras Jordi se aproximaba a un cruce regulado por semáforos. En ese punto, la visibilidad estaba condicionada por la distribución irregular de las farolas y por los reflejos del agua en el asfalto. La investigación posterior determinó que, al llegar al cruce, la motocicleta impactó de frente contra un semáforo situado en una isleta central. El golpe fue tan brusco que los testigos que se encontraban en las inmediaciones escucharon un estruendo seco que resonó entre los edificios cercanos. El cuerpo quedó tendido a pocos metros de la motocicleta, que había salido despedida hacia un lateral. El primer aviso lo dio un conductor que circulaba unos metros detrás. Se detuvo al ver la escena, bajó del coche y se acercó para comprobar el estado del motociclista. Al ver la gravedad de la situación, corrió hacia su vehículo para llamar a los servicios de emergencia. Otro transeúnte que pasaba por la zona se unió para ayudar, intentando mantener despejada la calzada mientras esperaban la llegada de los sanitarios. La quietud de la madrugada contrastaba con la urgencia del momento, marcada por la dificultad de mover al herido debido a la posición en que había quedado. Las ambulancias llegaron a los pocos minutos. El equipo sanitario comenzó a trabajar en la atención inmediata, evaluando las lesiones y tratando de estabilizar al actor y modelo. La iluminación proporcionada por los vehículos de emergencia permitió realizar las maniobras iniciales, mientras varios agentes de la policía municipal desviaban el tráfico y acordonaban la zona. La intervención se desarrolló en un ambiente tenso, con la sensación de que cada minuto era determinante. La noticia se extendió rápidamente por Madrid. Algunas emisoras locales fueron las primeras en informar de un accidente grave en la calle Segovia. Pocas horas después, las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes de preocupación de compañeros de profesión, amigos y admiradores. La confusión inicial dio paso a una espera angustiosa, mientras se aguardaba una confirmación oficial. Finalmente, entrada la mañana, se comunicó que Jordi Mestre no había logrado superar la gravedad del impacto. El suceso dejó una profunda tristeza en el mundo televisivo y entre quienes habían seguido su carrera. La calle Segovia, escenario de tantas historias de la capital, quedó marcada desde aquel día por el recuerdo de un artista joven cuya trayectoria quedó interrumpida de manera inesperada. Número 15. Àlex Casademunt. El 2 de marzo de 2021, a última hora de la noche, una rotonda situada en la zona industrial de Mataró se convirtió en el escenario de un suceso que dejó profundamente consternado al público español. La iluminación del área era irregular, con farolas que proyectaban sombras alargadas sobre un asfalto húmedo por la lluvia reciente. Àlex Casademunt conducía su coche por un tramo que conocía bien, una vía que combinaba rectas cortas con accesos industriales y curvas pronunciadas alrededor de varias rotondas. El tráfico era muy reducido, típico de aquella hora en una zona alejada del centro urbano. El vehículo circulaba con normalidad cuando, según las investigaciones posteriores, se aproximó a una rotonda en la que un autobús realizaba una maniobra de giro. La visibilidad en ese punto era limitada debido a la iluminación tenue y al reflejo del agua en la calzada. El coche se acercó a la curva con un margen de reacción menor del habitual. El impacto se produjo de forma frontal contra el lateral del autobús, en un choque que dejó el vehículo de Àlex Casademunt gravemente dañado. El sonido del golpe resonó en toda la zona industrial, donde apenas había actividad a esas horas. Los primeros en llegar fueron dos trabajadores de una nave cercana que escucharon el estruendo. Al acercarse, observaron la magnitud del impacto y decidieron llamar de inmediato a los servicios de emergencia. La escena estaba marcada por el silencio intermitente del semáforo y por las luces del autobús detenido. El coche permanecía inmóvil, con la parte delantera totalmente deformada. Los trabajadores intentaron comunicarse con el conductor, aunque la gravedad del impacto hacía muy difícil intervenir sin medios adecuados. Las ambulancias y la policía local llegaron pocos minutos después. Los agentes acordonaron la zona y desviaron el tráfico residual mientras los sanitarios trabajaban para acceder al interior del vehículo.
La situación era crítica. Los profesionales actuaban bajo la luz de los faros de los vehículos de emergencia, en un ambiente silencioso en el que solo se oían instrucciones tensas y pasos apresurados sobre el asfalto mojado. A pesar de los esfuerzos por estabilizar al cantante y preparar un traslado urgente al hospital, las lesiones resultaron demasiado severas. Mientras tanto, en Barcelona y otras ciudades cercanas, comenzaron a circular noticias fragmentadas sobre un accidente grave ocurrido en Mataró. Las emisoras locales mencionaron la presencia de un coche siniestrado y un autobús en una zona industrial, lo que despertó inquietud inmediata entre los seguidores del artista. Las primeras horas estuvieron llenas de incertidumbre hasta que finalmente se confirmó el desenlace. La noticia se extendió rápidamente por toda España, generando un profundo sentimiento de tristeza entre quienes habían seguido su carrera desde sus comienzos. La rotonda donde ocurrió el impacto quedó asociada desde ese día a un recuerdo doloroso para sus admiradores. El amanecer encontró la zona despejada, pero con un silencio que parecía guardar la memoria de lo sucedido. La figura de Àlex Casademunt permaneció viva en el corazón del público, recordada por su energía, su cercanía y su carácter inconfundible. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Si te gustan este tipo de historias, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.